Vamos a aprovechar entonces los minutos, nos vamos a meter, por favor, en la palabra. Quiero hablarle un poquito así a modo de hacernos reflexionar, pensar en esta noche, que podamos desarrollar todo nuestro potencial para que de alguna forma podamos ser lo que Dios necesita que seamos acá en la tierra. Como decía recién Efrén, estamos con el apóstol Lauro. Está también con nosotros eh, el apóstol eh, Félix. Lo que pasa es que yo le digo de otra manera y cuando tengo que decir el nombre me olvido. Félix Colón está también con nosotros, ¿sí? Y bueno, bienvenido cada uno de ustedes. No quiero olvidarme de ninguno y si me olvido de alguno no se vaya a sentir mal. Quiero que venga conmigo por un momento en la memoria hasta el principio o hasta aquel acontecimiento que conocemos nosotros como el huerto, para que podamos hacer memoria de lo que ocurrió en aquel lugar y podamos entender cosas que tenemos que trabajar en la vida de nosotros fuertemente, que de alguna manera podríamos decir que se alteraron en aquel lugar. Y la Biblia es clara al respecto, dice que fuimos afectados en los ojos. Dígalo conmigo, en los ojos. Algo pasó, como usted ya sabe, en los ojos y fuimos profundamente afectados en aquella dimensión. Y hoy tenemos una tarea mundial, una tarea muy grande a nivel personal, que es poder superar lo que ocurrió en aquel acontecimiento. Pero no podemos superar lo que desconocemos. Sería como dar golpes al aire, sería como no tener un blanco fijo donde apuntar. Entonces necesitamos saber qué fue lo que ocurrió en aquel lugar. Necesitamos analizar qué fue lo que pasó más allá de la mirada, ¿sí?, doméstica. Me gusta esa palabra. Más allá de la mirada doméstica, de la mirada superficial, de la simple o común o regular de los hombres, porque todo el mundo sabe que algo pasó ahí. E incluso la ciencia sabe que algo se reinició en aquel acontecimiento hace casi 6.000 años en la cuenca del Éufrates. Algo pasó, pero no saben exactamente qué fue lo que ocurrió. Una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es que la ciencia dice que el hombre tiene casi 300.000 años sobre la tierra. Y es cierto, pero también dicen que algo pasó en Mesopotamia en aquel momento donde de repente una inteligencia superior comenzó a desarrollar lo que nosotros conocemos como la sociedad, el primer sistema escritural, y comenzó un auge de conocimiento en aquel lugar. Y por ende, y tenemos que reconocer que no fue el diablo, porque muchas veces hemos pensado que el diablo fue el que trajo el conocimiento y comenzó. No, fue Dios comenzando o reiniciando con un hombre nuevo, con el adámico. Y sabemos nosotros que a pesar de todas las cosas el hombre se cayó y que se alteraron cosas en los ojos de los hombres. Se alteró algo en nuestro espíritu, en nuestra capacidad de percepción de las cosas. La Biblia dice de que el animalito que participó en aquella caída era una serpiente. Para nosotros es importante porque la serpiente tiene una lengua bífida. Quiere decir que nos entregaron un doble mensaje. Un doble mensaje que terminó afectando en nosotros de alguna manera la visión. Y eso es importante que lo podamos tener en cuenta para que podamos llegar a conclusiones altamente interesantes. Quiere decir que se fragmentó de alguna manera la visión. Lo que pasó puntualmente, dicen los expertos, es que entró una dualidad en la existencia. Quiere decir que comenzamos a ver más de una forma de visión, más de una perspectiva de la verdad. Diga conmigo la verdad. La verdad era absoluta, la verdad era plana, pero de repente algo pasó que la verdad comenzó a tener contrastes o perspectivas diferentes. Y comenzamos a ver de la verdad plana que existía, comenzamos a ver, al ver de manera negativa, comenzamos a ver la contraparte, comenzamos a ver la parte negativa de aquello. Cuando nosotros vemos simplemente la conversación que se mantuvo, la Biblia dice de que la serpiente le dijo a Eva que cuando ellos probaran de aquello, o mejor dicho,
que en el momento que participaran del fruto, ellos serían como Dios. Pero otra cosa que les dijo es que Dios no quería que ellos participaran de eso por una motivación escondida de Dios. Entonces vemos nosotros que le transmitió dos principios altamente peligrosos. El primero, que tiene que ver de alguna manera con lo que nosotros conocemos hoy como la envidia. Dígalo conmigo, la envidia. Y usted va a decir, es importante. Bueno, cuando usted lo vea a nuestro Señor Jesucristo, la envidia lo llevó a la cruz del Calvario. Los religiosos de la época, quiero que entienda el poder de la redención. Él tenía que enfrentarse definitivamente a las garras de la envidia y se enfrentó a la envidia. Usted ya sabe de que lo mataron por envidia. José, que es una figura de nuestro Señor Jesucristo, lo desterraron por causa de la envidia. La envidia es un problema en medio de los seres humanos porque la serpiente le dijo, el día que pruebes de aquello serás como Dios. O sea que los estaba llevando o los estaba tratando de convencer, los estaba tentando a que ellos experimentaran otra vida que no era la de ellos. Y ese es un mal que acarreamos los seres humanos, que queremos vivir algo que no tiene que ver exclusivamente con nosotros. Queremos ser como el personaje televisivo, como el protagonista de la película, queremos ser como el fulano al que admiramos o con aquel con el que no hemos resuelto la admiración. Porque hay admiración a veces que no está resuelta, o sea, que lo admiramos, pero lo admiramos de manera encubierta. Diga conmigo, por favor, la envidia. Entonces son todos ámbitos que tienen que ser trabajados en la vida de nosotros, que de alguna manera tienen una profundidad. Ahí se dualizó la visión de la realidad y comenzamos a hacer más énfasis en la circunstancia que en el resultado de lo que Dios quería lograr. Cuando nosotros lo miramos a Jesús, Jesús nos dice, por ejemplo, ay de que no vengan tropiezos. Él nunca garantiza de que no van a venir circunstancias. No le podemos garantizar a nadie las circunstancias de alguna manera positivas en su vida. Tenemos que reconocer que lo único seguro desde el momento que nos conciben en el útero de una hembra, lo único seguro es la muerte. Quiere decir que de alguna forma, indefectiblemente, lo único que está asegurado es el sufrimiento. Dígalo conmigo, el sufrimiento. El sufrimiento y la felicidad o el disfrute o la vida estará supeditado a que hagamos las cosas inteligentemente en la mayor parte de los casos. Pero ¿por qué es importante entender esto? Porque vinimos a la tierra a experimentar un proceso donde lo único seguro tiene un carácter negativo. Pero entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera nos están mostrando que todo lo negativo tiene que reabundar de manera positiva. O sea que la forma de trabajarnos a nosotros es a través de las circunstancias. Por eso las cosas la Biblia dice claramente que todas las cosas nos ayudan ¿para qué? A los que conforme al propósito han sido llamados. Entonces es importante que nosotros aprendamos a ver las circunstancias desde una sola perspectiva. Cuando veo las cosas desde la perspectiva del árbol del conocimiento, entonces me detengo. Entonces le presto más atención a la circunstancia que al resultado que Dios quiere traer a través del mismo. Diga conmigo la mente. Por eso el evangelio está direccionado a la mente. Por eso cuando Jesús vino a la tierra le entregó un mensaje al mundo. La cruz no la apoyaron en ninguna parte, sino que la apoyaron en un lugar llamado el Gólgota o el monte de la calavera. Cuando lo miramos desde afuera, vemos una cabeza, vemos una calavera traspasada por el mensaje de la cruz. El apóstol Pablo dice que no soportaban el mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz es un mensaje que traspasa, diga conmigo, mis pensamientos. Es un mensaje que va directamente a nuestra manera de pensar, donde nuestra forma de pensar tiene que ser transformada. No va a cambiar mucho en medio de nuestra sociedad, porque vemos nosotros que está escrito el designio de la humanidad. Pero sí usted va a ver de alguna manera absolutamente diferente la vida a su alrededor.
Usted cambia a usted y cambiará todo lo que ocurre a su alrededor. Usted tendrá otra forma de vida, usted experimentará otra cosa, usted disfrutará de otra manera. Dos seres en la misma situación, uno puede ser feliz y el otro puede estar padeciendo la circunstancia. Dos seres en la misma crisis, uno puede estar lleno de gozo y el otro sufriendo la circunstancia porque se ha detenido en la situación. Diga conmigo, la mente. Entonces la mente es la que tiene que experimentar un cambio. Yo quiero que usted ponga su manito sobre su frente y le dé una orden. Dígale, háblele por favor, dígalo conmigo, dígale, vas a ser transformada. ¿Está listo? No, 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 no. No la toque o no toque al vecino. Porque usted no va a transformar a nadie, usted se tiene que autotransformar. Es importante porque vivimos la vida tratando de transformar a los demás. Y en realidad los que tenemos que experimentar la transformación somos nosotros. Y el modelo de transformación va a afectar, es la influencia que se va a ejercer sobre la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, para poder interpretar proféticamente lo que viene, necesito tener una mente renovada. Diga conmigo, una mente renovada. Entonces, yo quiero que me preste toda su atención porque vamos a analizar algo rápidamente en la escritura. Venga conmigo, por favor, al libro de Segunda, o no, vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a empezar por ahí, ¿sí? Perdóneme. Venga conmigo, Lucas 21:27. Vamos a analizar rápidamente algo ahí que tiene que ver con lo que popularmente llamamos o se conocía como la nube de la gloria. Diga conmigo, la gloria. Entonces necesitamos experimentar. Escuche, la gloria no es ni más ni menos que una dimensión atmosférica. Es una atmósfera donde no es que viene hoy bajo la gracia, no es que viene o que la vemos o la visualizamos, sino más bien que la percibimos, la disfrutamos y la pensamos. Es una forma de pensar, de funcionar e incluso de sentir, pero tiene que ver con una, dígalo conmigo, con una renovación. Por favor, ¿cree que viene una renovación para el norte de esta bendita tierra? ¿Lo cree o no? Es importante que entendamos. Mire que yo pensaba en estos días que venimos recorriendo de alguna manera la frontera, ¿no? Pensaba en toda la gente, cuánta pobreza mental para hacer la travesía que hacen los seres humanos para llegar a esa línea e intentar cruzarla de cualquier manera. No puede ser otra cosa que pobreza, pero no es pobreza, por favor, material, es pobreza mental. Y la pobreza mental es la que acarrea la falta de alguna manera de bienestar, de dinero, llamémosle como queramos. Entonces se acumula la gente en este lugar de la frontera o en este lugar de la nación, de todas las nacionalidades, pero no tiene otra raíz, dígalo conmigo, la mente. La mente, porque la gente cree que el problema es el territorio, la gente cree que es las oportunidades, la gente cree que es el lugar, la gente cree que tiene algo que ver lo material, pero en realidad recuerde que lo material es sencillamente el envase, es la materialización de lo que nosotros pensamos. A materialización escasa, por favor, una escasa manera de pensar, a una materialización abundante, una abundancia de creatividad, de pensamiento y de ideas. Es importantísimo que lo podamos entender desde ahí. Y todos hemos sido llamados a desarrollarnos en ese nivel. Y no podemos hacer una cosa, podemos hacer muchísimas cosas simultáneamente. Es importante que lo entendamos de esa forma, porque a veces nosotros mismos nos autosaboteamos y restringimos nuestras áreas de desarrollo porque creo de que yo solo puedo hacer una cosa. A la mayoría de nosotros nos mutilaron en los primeros días de haber sido dados a luz en el evangelio. A mí me dijeron, por ejemplo, o te dedicas a los negocios y a trabajar o te dedicas al servicio a Dios. Y yo, bueno, pensé que tomaba la mejor decisión de mi vida y dije, me dedico a Dios y a su servicio, pero me mutilaron un área. Yo sé que podría haber hecho no solo dos cosas simultáneamente, podría haber hecho muchísimas más simultáneamente. Yo quiero que usted lo toque, por favor, al vecino y dígale, se tiene que expandir algo adentro nuestro. Ok, ¿está listo para que expandamos la mente? ¿Está listo para que creamos, por favor? Eso tiene que ver con Dios.
Lucas capítulo 21, entonces verso 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Dígalo conmigo, en una nube con poder y gran gloria. Es importante que podamos entender el concepto de que esa gloria o esa nube, por favor, que describe la Biblia, es la encargada de mostrarnos al Salvador en toda su potencia o de ocultarlo de nosotros. Venga conmigo, Hechos capítulo 1, verso 9. Por favor, acompáñeme. ¿Sí? Hechos capítulo 1, verso 9. Quiero que entienda lo importante de esa gloria. Por supuesto que en el Antiguo Testamento, por una cuestión, escuche, de la estatura de los seres humanos en aquella civilización, nos tienen que hablar de manera más infantil. Entonces la gloria era visible, la gloria era mística. Pero hoy sabemos de que no es así. Hoy todo aquello exterior se ha interiorizado adentro del ser humano. ¿Se comprende? O sea que la gloria no es tan externa. La gloria, de hecho, si fuera tan externa no tendría mucho sentido. La idea, por favor, es glorificarlo a usted. Pero para que eso ocurra, se tiene que producir un cambio interno. Diga conmigo mi mente. Quiero que comprenda que hay cosas, por eso en aquella época el ritualismo, la superficialidad, por eso es que la cita con Dios era externa, por eso que Dios hablaba desde afuera. Hoy día usted se encuentra con Dios adentro suyo, hoy Dios habla desde tu interior. Diga conmigo mi mente. Mire la importancia, por favor, de ello. Hechos capítulo 1, verso 9, estoy haciendo énfasis en esa nube que relacionamos con aquella gloria. Esa nube o lo revela o esa nube lo oculta. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Diga conmigo, una nube. Entonces esa nube, por favor, esa gloria que de alguna manera es tan importante en la vida de nosotros. ¿Cuántos creen de que Dios nos haya llamado a vivir una vida gloriosa? Esa es la característica de la iglesia. Lo que Él viene a buscar, dice, es una iglesia, diga conmigo, gloriosa. Pero ¿cómo identificábamos esa gloria? Es una atmósfera, la veo, la siento, la percibo. No, es algo que tiene la capacidad, como se lo estoy describiendo bíblicamente, tiene la capacidad de mostrar y revelar al Creador, como tiene la capacidad también de cerrarse para que nadie lo pueda ver. Es lo que le pasa a la humanidad. La humanidad, por una cuestión de esa gloria, no lo puede percibir de manera natural. Pero usted tiene esa capacidad de mostrarlo y usted a través de esa misma gloria tiene la capacidad de que le sea revelado. Diga conmigo la gloria. Ahora, venga conmigo que le voy a mostrar algunos ejemplos rápidos. Viaje conmigo a Primera de Reyes capítulo 18:44. Dice la escritura, 18:44 de Primera de Reyes. Me encanta esa Biblia. Y habiendo, perdón, ahí está, ok. Dice 18, dije 44, ok, 18:44. Entonces dice, y a la séptima vez, ¿sí? A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Pero él dice, a la séptima vez, voy a leerlo nuevamente, el 44, perdón. Dice entonces, por favor, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Diga conmigo, la palma de la mano. Usted sabe que Dios habla continuamente en contraseñas. Este es uno de los pasajes, es uno de los conceptos donde nosotros vemos escondidos los 5 ministerios en el Antiguo Testamento. Entonces el profeta, diga conmigo, proféticamente, ve que en medio de la sociedad mundial, el mar, se levanta una nube como la palma de la mano. Y en la medida que se acerca, se va tomando dimensiones más grandes. Pero quiero que entienda lo que el profeta de alguna manera nos estaba mostrando. Él estaba mostrando de que esa nube
se estaba manifestando, pero no se manifestaría de forma solitaria, sino que hay un canal, un medio para que esa nube o esa gloria que traería una lluvia, diga conmigo conocimiento. ¿Qué es lo que es esa lluvia? Conocimiento. Entonces las nubes hoy, por favor, están cargadas de un conocimiento, pero ese conocimiento es trasladado por los ministerios que Dios ha instaurado de alguna manera. Efesios capítulo 4, verso 11. Por eso es tan importante la frecuencia, por eso es tan importante la sintonía con esos ministerios en la tierra, para que me pueda beneficiar de ese conocimiento profetizado en la antigüedad. Entonces lo más importante de esos ministerios, lo más importante del advenimiento ministerial que veía el profeta, tiene que ver con el conocimiento nuevo que nos alcanzaría. Y no es cualquier conocimiento, es un conocimiento en forma de nube o es un conocimiento en forma de lluvia, es un conocimiento, dígalo conmigo, para tu gloria. Por eso dice el apóstol Pablo, es que entre nosotros los que hemos alcanzado madurez, hablamos que sabiduría. ¿Sabiduría de dónde? En forma de misterio, pero ¿sabiduría de dónde? ¿Se acuerda del texto? Vamos a leerlo, por favor. Sabiduría oculta. A ver, dígalo conmigo, oculta, que es revelada para nuestra gloria. Dígalo conmigo, sabiduría para nuestra gloria. ¿Cuántos queremos ver la gloria? O sea, la gloria no hay forma de verla, no hay forma de experimentarla, la gloria. Lo que quiero sacarle de la idea, y me encantó cómo empezó a presentar el momento, Efrén, lo que quiero sacar de la mente de nosotros, el concepto místico de la gloria. Porque la gente dice de repente quiero vivir la gloria como si le cayera algo mágico del cielo. No, la gloria tiene que ver con un conocimiento. Cuando usted lea a los grandes, se dará cuenta que el más grande, antiguo testamentariamente, es el hombre con más gloria y coincidentemente es el hombre con más gloria y conocimiento. Conocimiento igual a gloria. Y es Salomón. Jesús habló de él. Ni Salomón con toda su pompa o toda su gloria, pero sabemos nosotros que era una mega sabiduría antiguo testamentaria. La gloria va de la mano del conocimiento, porque cuando usted tiene conocimiento, la gloria se manifiesta en todo lo que usted hace. Diga conmigo la gloria. Durante años hemos relacionado la gloria con una cuestión casi mágica. Me cayó la gloria. Tengo que vivir en la gloria y la gente en una ignorancia galopante. Es imposible que pueda alcanzarte la gloria. La gloria se me vino encima, pero no sé dónde está el libro de Génesis. Es imposible que eso pueda pasar. Entonces, cuando yo relaciono la gloria y la separo del conocimiento, lo que estoy haciendo es mistificándola, creyendo o relacionándola casi con algo mágico o dándole la tendencia milagrosa. Usted puede vivir usted puede experimentar milagros, pero para vivir va a necesitar la gloria, porque la gloria es lo único que te puede dar estándar de vida. El milagro no. La gloria es un proceso de vida. Los milagros son sucesos y acontecimientos extraordinarios que los necesitamos también. Pero usted y yo queremos vivir un estándar de vida, ¿o no? Por favor, mírelo al vecino y dígale, poneme cara de que estás viviendo la gloria, por favor. Cambiame, mírelo y dígale, cambiame esa cara de evangélico frustrado, por favor. Ay, Dios santo. Bueno, está conmigo. Me llamó poderosamente la atención algunos textos que los vamos a mencionar ahora. Génesis capítulo 9. Por favor, verso 14, acompáñeme. Génesis capítulo 9, verso 14. Fíjese la importancia de poder experimentar la promesa de esos pactos o de ese pacto con Dios. Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes.
Cuando haga venir las nubes sobre la tierra, escuche lo que Dios le dice a este hombre. Cuando yo haga venir las nubes sobre la tierra, en las nubes se dejará ver mi arco. Y lo impactante de esto, como usted ya sabe, que el arco no es ni más ni menos que la señal de qué. Claro, cuando yo no experimento esa dimensión de conocimiento, es imposible que pueda entender las dimensiones del pacto que Dios tiene con mi vida. Por eso es normal que viva desanimado, desalentado, desorientado en la vida. Por eso es normal que me tengan que automotivar desde afuera. Por eso es normal que me tengan que empujar para diezmar, ofrendar, hacer, comprometerme, asistir, porque es que no logro ver la magnitud del pacto del Creador conmigo. Pero para que eso pase, tengo que tener la perspectiva, o sea, tengo que tener la capacidad de entender qué son las nubes y tengo que entender, una vez que veo, diga conmigo, percibo. Una vez que percibimos la dimensión de esas nubes o ese conocimiento que traen ellas, de alguna manera se deja ver las dimensiones, la profundidad, la magnitud. ¿Se acuerda lo que dice el apóstol en la carta a los Efesios en el capítulo 2, en el verso 17? Dice la escritura: para que sea revelado a todos los santos cuál es la longitud, la altura, la anchura y la profundidad de ese amor. Es la señal de un pacto. Pero si yo no tengo la revelación, o sea, si no tengo esa gloria que me acompaña, esa sabiduría, tengo un problema. Voy a vivir en medio de la ignorancia. Voy a vivir del fruto del árbol del conocimiento en vez del fruto del árbol de la vida. Todo en la vida lo voy a ver al revés. Andaré por la vida frustrado, pero es que está todo malo, es que todo sale al revés. ¿Se acuerda usted ese personaje en la escritura que decía: ¿por qué la justicia sale torcida? ¿Por qué en vez de ver veo totalmente iniquidad delante de mí? ¿Se acuerdan quién era? Habacuc 1. Estaba frustradísimo. Si uno no tiene una perspectiva sana, la vida te destruye, te frustra, te arruina, te amarga, ¿o no? Te deprime, te estresa, te enferma en un montón de áreas. Y uno dice: ¿pero por qué? Te entristece, porque tengo una perspectiva incorrecta. Para poder sanar eso necesitamos entender los conceptos. Por favor, vamos un poquito más allá. Génesis 9:16, ahí mismo, mire lo que dice. 9:16, entonces, dice entonces, estará el arco, ¿dónde? Siempre que haya nube de por medio, habrá pacto. Y usted va a decir: se puede, porque nube es igual a conocimiento y a gloria. El libro de Deuteronomio dice, escuche esto: como el rocío entregaré mis razones y como la lluvia mi conocimiento. Mientras haya nube, por favor, busquemos ese texto, porfa. Está en el libro de Deuteronomio. Mientras haya nube, se me va a revelar 32:1. Mientras haya nube, voy a tener una revelación del pacto. Escuche esto: mientras no haya conocimiento, no puede haber pacto conmigo. Por eso dice la escritura, escuche esto: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecho del sacerdocio y me olvido de tu descendencia. Hay gente que cree que puede vivir rechazando y despreciando el conocimiento y luego quieren ellos vivir la gloria. Yo quiero que usted le ponga la mano en el hombro y dígale: pedazo de mexicano, hoy vas a despertar. Por favor. ¿Está listo para que despertemos o no? ¿Sí o no? Sí. Escuche, quiero que comprenda la importancia. Muy pocas veces nos han conectado la gloria con el conocimiento. Hemos conectado la gloria con el misticismo. Entonces no sé cómo alcanzarlo, cómo se hace. Entonces hemos tomado un camino, oramos, ayunamos y a lo mejor la gloria viene, pero la gloria cada vez está más lejos de nosotros. Entonces ahora entendemos verdaderamente cómo las nubes o la representación de aquello, que usa un lenguaje, por favor, un lenguaje paralelo que tiene que ver con esas nubes, de alguna manera nos trasladan a la práctica para traer esa gloria. Diga conmigo: esa gloria. Ok, cuando usted analiza la Biblia se da cuenta que los ministerios se manifiestan en forma de nubes. Venga conmigo, por favor.
para que lo podamos entender. Acabamos de mencionar Primera de Reyes 18:44, pero acompáñeme por un momento para que entendamos Isaías 14:14. Y esto me llamó poderosamente la atención. Isaías, ahí está lo prometido, ¿sí? Verso 2. Goteará como la lluvia mi ¿qué? Mi enseñanza. Ok, tenemos un denominador común entre la gloria y la enseñanza. Diga conmigo, nube. Ok, pero vamos de lleno al tema porque se nos está terminando el tiempo. Quiero que me acompañe por un momento. Isaías 14:14. Usted no. Otros han despreciado el conocimiento. Pero fíjese lo que dice Isaías 14:14. Está hablando de el adversario, del ángel caído. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él quería esa posición de privilegio, esa posición de eminencia o de privilegio, de gloria, de conocimiento. Es una posición que nos la han entregado a nosotros en la cruz del Calvario. Antes de la cruz, la gloria era un agente externo. Usted lo sabe, ¿no? Terminaron el tabernáculo y vino la nube. Terminaron el templo y la nube cubrió o llenó el templo. Pero hoy la nube está dentro suyo. ¿No lo pone feliz eso? Siente que, a ver, tóquele la cabecita al que tiene al lado suyo y dígale, ¿de qué está lleno eso, por favor? No vaya a ser que no esté lleno de gloria. Muévalo a ver si hace ruido, suena, hay algo flojo. Por favor. Ahora, escuche esto. Me impactó poderosamente a modo de advertencia o de juicio el único capítulo de Judas en el verso 12. Venga conmigo, mire lo que dice, por favor. Esto no te puede pasar a ti ni me puede pasar a mí. Pero fíjese lo que dice entonces. Si los 5 ministerios se manifiestan en forma de nube, quiere decir que de alguna manera usted y yo, ¿no le llama a usted la atención de que en el mundo de la informática, a donde se almacena en el mundo invisible o virtual, el conocimiento se llama nube? Fíjese por favor esto. Judas capítulo 1 versos 12. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. O sea que no tienen pastor. Pero dice que son nubes sin agua, sin conocimiento. O sea que se pierde el sentido natural de nuestra existencia. Porque si la Biblia nos relaciona también con esa nube, por favor, usted y yo tenemos que ser portadores de ese conocimiento. Tenemos que aportarle algo a la tierra en un sentido. Nos está diciendo de que tiene un sentido nuestra existencia. Donde quiera que vayamos, deberíamos saciar la sed de alguien. ¿Le suena eso a algo? No. Deberíamos regar la tierra de alguien. ¿Se acuerda el apóstol Pablo? Dice claramente el apóstol. Dice, Pablo sembró la semilla. ¿Y qué hicieron los demás? Regaron. Apolo regó. Por lo menos regó el individuo algo. Pero ¿qué queda para algunos que... Yo quiero que usted lo mire al vecino y dígale, esto se va a poner cardíaco enseguida, así que por favor. Estoy en la introducción. Me está siguiendo la idea, ¿no? Me estoy dando a entender la importancia del conocimiento, de valorarlo, de apreciarlo, de amarlo, de atesorarlo. El conocimiento es poder. Dios le dice a Moisés, te he dado el poder para hacer la riqueza. Le había dado un conocimiento. Es importantísimo entender. Escuche lo que voy a contarle. Hablábamos hace unos días atrás. No me acuerdo dónde estábamos, si del otro lado, de este lado. Veníamos conversando con Lauro. Y yo le decía a Lauro, ¿por qué los evangélicos no pueden identificar a Estados Unidos en la Biblia? ¿Nunca le llamó eso la atención? ¿Habla la Biblia de Estados Unidos? Sí.
pero es de uno de los países que más habla. Lo que pasa, no es uno, es el país del que más habla, pero usted no lo ve. Entonces, ¿por qué los evangélicos no lo pueden ver? Teniendo en cuenta de que nuestro presente en el final de esta era es el país más poderoso de la tierra y nadie lo puede obviar. Pero ¿por qué no lo podemos ver? ¿Por qué está velado a los ojos de la gran mayoría de los seres humanos? Por no decir al 99,9% de los seres humanos. ¿Por qué? Si cuando usted ve la realidad hoy informativa, cuando usted ve el escenario económico mundial, cuando usted ve el escenario geopolítico mundial, cuando usted ve el escenario migratorio mundial, o sea, Estados Unidos está a la cabeza de todos los escenarios geopolíticos, todos, todos. Y los evangélicos no lo podemos ver en la Biblia. ¿Por qué? Porque está ahí, pero está encubierto. ¿Y por qué menciono lo que menciono? Porque Estados Unidos es clave en este momento de la historia y Estados Unidos es un modelo de desarrollo, nadie puede decir que no, de desarrollo tecnológico, de desarrollo industrial, de desarrollo económico, de desarrollo social. Es un modelo mundial. Por eso es que la gente está dispuesta a arriesgar la vida por entrar a ese lugar, a vivir ahí. Por supuesto que esos son monedas aparte, está en medio de un deterioro porque tiene que pasar algo ahí para que de alguna manera pueda ocurrir lo que tiene que ocurrir en el plano profético. Pero Israel está, escuche esto, Estados Unidos está en el plano bíblico absolutamente. Lo que pasa que nosotros lo vemos a Estados Unidos como Estados Unidos. Pero cuando usted ve quién es Estados Unidos en su esencia, se da cuenta que Estados Unidos es la masa más importante de judíos del mundo. Es las 9 tribus de Israel y en Israel solo hay 3. Estados Unidos está fundado sobre las bases de 9 tribus israelíes. Entonces ahí es donde nosotros vemos de que hay un Israel nación, pero hay un Israel profético. Este es el Israel que marca el tiempo en el que nos encontramos. La mayoría de los evangélicos creen que es aquel Israel, el nación, pero en realidad es el Israel profético, el que maneja la banca, el que maneja la economía del planeta, el que tiene el control militar del mundo, el que ejerce un control y freno de la maldad sobre la faz de la tierra, el avance del comunismo y el avance del Islam. Si no estuviera este Israel profético, wow, prepárese, que empezó la pretribulación. Entonces no es aquel Israel. Todos están esperando que aquel Israel lo ataquen los persas, los rusos y los chinos. Ya han atacado a Estados Unidos, su economía. Han atacado a Estados Unidos, los chinos, los rusos y los persas. Ya estamos en un proceso final. Yo quiero que usted lo toque al vecino, por favor, y dígale, te tienes que despertar, por favor. Pero ¿qué quiero decirle con esto? De que ahí vemos nosotros la materialización de una gloria. La gloria prometida a Israel. Ahí está. Será el país antes del fin, será la tierra más próspera de nuestro planeta. No habrá una nación más próspera después de Estados Unidos. El último país próspero en nuestra era será el país del norte. Cuando ese país comience a declinar, prepárese que se terminó nuestro paso por el planeta. ¿Se está entendiendo, no? Porque hay gente que cree que no, que puede tener una caída y luego va a haber otro que se levante y que va a ser otra potencia. No habrá otro después de Israel. Diga conmigo, Israel. Y por supuesto que se han beneficiado todos los que se han sumado a Israel.
Y ahí estamos muchos de nosotros, ustedes, ¿no? Uno de los países más beneficiados comercialmente con ese país del norte, ¿quiénes son? Por eso usted verá que México se le vuelve en contra en los próximos años. Usted verá que Latinoamérica, que el movimiento comunista se vuelve en contra de todo el país del norte. Cada vez verá que se acumulan más y más enemigos de Estados Unidos. Y la mayoría de los evangélicos están distraídos mirando a dónde. El Israel natural. Pero este es el Israel profético. Hay más judíos acá que allá. Y si no, vaya a Google y pregúntelo, pues. Bueno, ¿está conmigo esta noche? Ok. Ay, Dios mío. Quiero mostrarle algo en el Salmo 78, verso 14. Vamos a ver los 5 ministerios y esa gloria. Salmo 78, dije. No, verso 23, perdóneme. No, sí, verso 14. Y después vamos a leer el 23 y 24, pero verso 14. Dice, les guió de día con nube. Usted está entendiendo de dónde estoy tratando. Escuche, estoy hablando de los 5 ministerios parado ¿dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ahora está empezando a entender en su mente de dónde salen palabras nuevo testamentarias tan claves de carácter pastoral como aquellas que dicen, vuestros pastores los guiarán con ciencia y con sabiduría o con inteligencia, según la versión que lea. Salmo 78, verso, por favor, 14. Les guió de día con nube, ¿sí? Y toda la noche con resplandor de fuego. Diga conmigo, con nube. Entonces, qué importante que es en el trabajo o en la labor de direccionar a la gente ese conocimiento. Guía, diga conmigo, guía. Nosotros creo que tenemos una problemática en lo que es el desarrollo y el crecimiento de la gente. Y vamos a reconocer entre nosotros algunos conceptos. A tal punto que nosotros hace muy pocos años en el mundo cristiano hemos descubierto principios como el de la paternidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo guiábamos o cómo nos guiaban o cómo yo era guiado en el Evangelio? Si vemos nosotros que el concepto de la paternidad es fundamental, vemos nosotros en el Nuevo Testamento constantemente principios al respecto. El niño tiene que estar con la tutela hasta el tiempo, hasta el momento señalado. O sea, hay una paternidad asignada en la vida de nosotros para que podamos ser guiados. Imagínese usted de que nosotros no hubiéramos tenido consejo paterno o materno. No estoy diciendo engendramiento, sino que hubiéramos nacido y nos hubieran depositado en un orfanato, nos hubieran vestido, nos hubieran educado y nos hubieran contenido, pero no hubiéramos tenido el afecto, no hubiéramos tenido el cariño, no hubiéramos tenido las caricias, no hubiéramos tenido la contención paterna que es fundamental. Seríamos una generación traumada totalmente. Pero en el Evangelio no lo tuvimos, porque no tuvimos el conocimiento de cómo verdaderamente se guiaba con el corazón. O sea, lo más importante que no tuvimos en cuenta era el estado de mi interior para guiar a alguien. Tuvimos en cuenta nuestro estado exterior, los consejos, no esto, no lo otro, no aquello, no haga, no esto, no aquello, pero no tuvimos en cuenta esa paternidad, que esa paternidad no hace énfasis en la parte externa, esa paternidad hace énfasis en la condición de mi corazón a la hora de guiarte por la vida. Ahí está la paciencia, ahí está la percepción para ver lo que tiene alguien por dentro
y viceversa. Y si lo volvemos y damos vuelta el principio, vemos de que nosotros tendríamos que haber visto a quienes nos guiaban, los tendríamos que haber visto en esa dimensión, con un corazón sano. ¿Me está entendiendo? Entonces nos hubiéramos enfermado, odiado, amargado, enojado y rebelado cuando éramos direccionados, cuando éramos aconsejados, cuando se buscó lo mejor para nosotros, cuando se dijo no entres por ahí porque vas a sufrir, no sigas por ese camino porque vas a padecer. Entonces nos hubiéramos ahorrado cualquier cantidad de males si no hubiéramos desechado la experiencia. Un hijo no desecha la experiencia de sus padres, porque nuestros padres no quieren que vayamos a pasar por donde ellos pasaron. Entonces nos están acortando años de frustración, de sufrimiento. Diga conmigo, la gloria de ser guiado. Hay una gloria en eso. Hay una gloria en ser guiado. La gente que se deja guiar llega al destino mucho más rápido que el resto. La gente que se deja guiar verdaderamente. Los que tenemos determinada edad, hagan memoria de nuestra infancia. Mientras los jóvenes más aplicados han sido al lado de sus papás, más rápido llegaron a los destinos. Yo cuando era un jovencito me creía vivo. Yo salía el día viernes y volvía el día lunes. Y cuando estaba llegando el lunes yo veía a algunos amigos míos yendo a estudiar y me reía de ellos. Y yo me creía inteligente por eso, pero luego cuando pasaron los años me di cuenta. Hoy los ve a ellos trabajando solamente con su cerebro, generando, sin tener que hacer grandes esfuerzos, sacrificios. Y uno dice, ¿qué fue lo que pasó? Es que invirtieron la vida de otra manera porque hicieron caso del consejo. Uno a esa edad no tiene una conciencia, pero se acata a la obediencia. Un papá dice, estudiar. Y muchos no saben de qué se trata la vida, ni qué es lo que te espera en el porvenir. ¿Qué sabe uno con 13, con 14 o 15 años de la vida? Uno no sabe nada. Lo que hace, lo hace por obediencia. Pero luego uno se da cuenta. Cuando cruza la barrera de los 20, 25 años, uno dice, wow. Por eso era que quería mi padre que yo estudiara. Porque ahora la pala me pesa mucho. Porque ahora me duelen las manos. Porque ahora es muy importante aceptar el consejo de la guía. Y eso tiene que ver con una gloria. Eso es una gloria. Creo yo que no existe una gloria mayor que dejarse guiar en la primera etapa de la vida para aprovechar con inteligencia los días. Algo que lo dice la propia Biblia. Alégrate, joven, en tu juventud. Pero hay algo que vas a tener que tener en cuenta. Que de todo lo que hagas vas a tener que rendir cuenta. No vaya a ser que después no tengamos de qué contentarnos. Qué importante que es. ¿Cuántos quisieran a veces o cuántos han pensado en la adolescencia y en el consejo paterno? Hay gente que reconoce que se equivocó en esa época, ¿sí? O que te dijeron no te vayas a casar ahí. Sí, porque te va a poner en ayunas ese. Y ella enceguecida. ¿Sí o no? ¿Vio? Vamos a hacer un break. Vamos a parar un momentito para que podamos estirar las piernas y ya volvemos.